Bueno, pues ya estamos. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a una figura muy importante en el mundo del deporte y un gran profesional. Me consta que muchos no saben ni de su existencia. Muchos sí, por supuestísimo, porque es muy conocido, pero otros muchos no, y de eso hablaremos también un poco hoy, ¿no? Para dar mucha información. Pero como digo, es una figura de gran relevancia porque estudia los efectos que tiene el organismo de la persona, el ejercicio del deporte y de la actividad física en general. Y desde el punto de vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades y lesiones, pues eso, tiene en cuenta las medidas preventivas y da tratamiento adecuado para su mejoría ante cualquier dificultad. De todas formas, eso lo explicará él después seguro mucho mejor que yo. Se Vale. trata nada más y nada menos que de Gonzalo Correa, que es médico especialista en la educación física y el deporte. Y por eso insisto en la relevancia que tiene el poder tenerlo aquí hoy con nosotros, no solo por nosotros mismos, sino porque muchos de los que nos están viendo comprenderán la importancia de su existencia como médico deportivo. Buenas Gonzalo y tardes, yo no... Ismael, ¿qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Tú y yo nos conocimos hace aproximadamente unos 6 años, ¿no? Y desde ese momento nuestra relación ha sido, la verdad, es que de mucho aprecio y respeto. Sí, es A verdad. nivel, a nivel profesional, la verdad es que tú me has aportado mucha tranquilidad y a mi centro. Y a nivel personal, pues para mí eres una persona con una calidad humana impresionante. Y he tenido siempre, y cuando digo siempre, es siempre, todo tu apoyo ante cualquier duda o consulta. Por tanto, hoy públicamente te doy las gracias por estar ahí siempre, cada vez que lo he necesitado, y la mayoría de las veces ha sido por nuestros propios usuarios, que son los que realmente lo demandaban sin saberlo. Es decir, que ellos no sabían que nosotros podíamos recurrir a ti. O sea, y no hay mayor satisfacción para mí que poder dar solución a mis clientes. Y yo creo que a ti te pasará lo mismo con tus pacientes. Ahí has estado tú cuando lo he necesitado sin ningún tipo de barrera, ¿no? Hoy hablaremos de cosas muy interesantes para deportistas y no tan deportistas, sobre todo pensando en lo que nos está pasando, ¿no? El tema del confinamiento y el estar aquí entre muros. Así Así pues, es. Gonzalo, nuevamente gracias por estar ahí siempre. Creo que eres necesario y, por supuesto, gracias por aceptar nuestra invitación. Otra vez, buenas Nada, tardes, buenas bienvenido. tardes. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y bueno, somos amigos, solo hay que escucharte hablar para ver que así lo sentimos y nada, desde el respeto siempre cuando he tenido una necesidad yo he intentado aportar lo que sé, gracias a mi especialidad. Y si así hemos ayudado al deportista, que al fin y al cabo es lo que cuenta, pues hemos cumplido el objetivo y nada más. Y bueno, ahora un poquito también me agradezco que me invites a hablar esta tarde para romper un poquito la rutina del día a día y por lo menos tener un ratio diferente y recordar otra vez un poco lo que es las horas de profesión y aquello que tanto me apasiona y que ahora un poquito por todo esto está parado ya que el mundo del deporte de momento está parado. Ya gracias a Dios parece que no falta tanto para reiniciar, al menos el deporte individual. Ya faltan unos días para ver qué tal va todo, pero bueno, ya queda menos. Así que nada, gracias por Ojalá, la ojalá. invitación y aquí estoy Nada, para lo que quieras preguntar y lo que quieran encan- preguntar. encantado. Bueno, a mí me gustaría romper el hielo, sobre todo para las personas que no conocen esta especialidad, que expliques un poquito en qué consiste la medicina deportiva. Y agradezco mucho esa pregunta siempre cuando tengo la oportunidad de intervenir, porque no solo es que sea muy desconocida por la gran, inmensa mayoría de la población, sino que incluso entre mi propio colectivo, el colectivo médico, muchas veces no conoce, desconoce que existe una especialidad médica que es la medicina de la educación física y el deporte, que es una especialidad que hasta hace 3 4 años ha sido siempre vía MIR, se estudiaba en régimen de alumnado, eso sí, en escuelas profesionales, y bueno, pues es una especialidad que se encarga de estudiar y de profundizar todos los efectos que provoca el ejercicio físico en el organismo humano y todo lo que está en relación a lesiones deportivas, pues mecanismos de producción, diagnóstico, tratamiento, prevención y bueno, es una especialidad absolutamente dirigida hacia el mundo del deporte y sus usuarios, sean de población general o sean de ambiente o ámbito profesional.
Y cada vez más también vemos que la población, tú lo ves cada día en tu centro, la población general necesita el ejercicio físico porque la potencia que tiene como efecto terapéutico pues es tremenda. Cada día hay más evidencia científica al respecto. Por tanto, bueno, pues estamos los profesionales médicos del deporte para poder prescribir ese ejercicio e indicarlo, ¿no? Y todo eso lo cubre mi especialidad, o sea que es una especialidad que tiene realmente muchísimo potencial. Es cierto que por las características en las que hasta ahora se ha cursado, bueno, no era tan sencillo acceder a lo mejor a esas escuelas profesionales para formarse. Y en Badajoz, que la más cercana que había es la que yo estudié, que era Cádiz, pues es difícil encontrar un médico del deporte, la verdad. Pero bueno, hay algunos, somos algunos compañeros aquí en Badajoz y bueno, pues ojalá fuéramos muchos más porque eso siempre es bueno para la profesión y estaríamos más a disposición de todos los usuarios, deportistas, pacientes, que es lo realmente importante. Claro que sí, además que yo creo que igual que tu especialidad, igual que otras de otros médicos, es más fácil encontrar la solución si eres especialista de algo, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, pues, el desconocimiento de tu figura no sé, es una pena. Yo creo que hay que potenciarla más. Sin ninguna duda, hombre, está claro que un médico de otra especialidad, al igual que yo no controlo diferentes aspectos relacionados con otras especialidades porque no es mi día a día, no me formo específicamente para ello, pues ellos tampoco dominan cierto lenguaje que sí que el deportista controla perfectamente. Y muchas veces la sensación de ese deportista cuando va a un médico determinado que no es a lo mejor especialista en el mundo del deporte y entablan o le propone un problema o le explica un problema, a veces no hay empatía con el deportista pues porque el médico quizás no controla ese lenguaje o no sabe transmitirle lo que el deportista busca. Y sí que el médico del deporte en ese sentido está más cerca de lo que el deportista se plantea, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos el ejemplo de que va el deportista al doctor y dice, mire, es que me duele aquí o me duele allá porque hago tantos kilómetros y demás, ¿no? Y siempre frívolamente, de broma un poco, siempre se dice, bueno, es que lo que me ha dicho es que no lo haga, porque me quede en casa en reposo y a ver cómo se me quita el dolor, que eso no es importante, que correr 20 kilómetros no es importante, eso no es prioritario. Bueno, es un enfoque determinado, pero no es el enfoque que buscamos los médicos del deporte. Nosotros entendemos que para ese sujeto, para ese deportista, correr esos 20 kilómetros es muy importante, que las horas de dedicación para conseguirlo lo son también, que le hacen sentir bien y que es algo que realmente en su vida le aporta mucho. Y yo tengo que intentar que ese deportista, por supuesto, consiga correr esos 20 kilómetros si es lo que quiere, pero asumiendo el menor riesgo posible en todos los aspectos. Y bueno, pues eso es un poco lo que queremos, ¿no? Y marcar la pauta como es debido, claro que sí. Porque no solamente engloba, bueno, pregunto, ¿no? No solamente engloba, como estás hablando, el deporte, ¿no? Engloba más ámbitos, no solamente el deportivo, Gonzalo. Sí, lo que está claro que el médico del deporte al final, dentro de la medicina del deporte hay luego como sus especialidades, que cada médico un poco, pues según lo que más le guste o las posibilidades laborales que tenga en su ámbito, pues luego se subespecializa o no, ¿no? El médico del deporte un poco pues puede tirar por la vía de la fisiología del ejercicio, que toca un poquito aspectos de cardiología, de neumología, por la ventilación pulmonar. Puede ir un poco por la vía de la traumatología en ese sentido, porque al final conoce el sistema musculoesquelético, conoce el diagnóstico, conoce el tratamiento y cómo reparar esas lesiones para que el deportista vuelva otra vez a la actividad. Puede tirar por la vía un poco preventiva, con reconocimientos médicos, por supuesto, súper importante, que es un aspecto totalmente necesario. Puede tirar por la vía también un poquito de ayudas ergogénicas, de la investigación, la universidad. Bueno, pues hay diferentes vías que puede tomar, ¿no? Pero está claro que el médico del deporte al final, pues eso, maneja también la figura de estar en equipos deportivos, es una figura muy concreta. El médico que se desenvuelve en un equipo deportivo profesional también tiene que tener unas características determinadas, otra vía un poco de trabajo diferente. O sea que la especialidad al final tiene muchas subespecialidades y bueno, pues incluso el propio médico del deporte no siempre maneja todas ellas. Al final se maneja, pues va más hacia unas o hacia otras según sus afinidades, sus posibilidades, ¿no? Pero, por ejemplo, al final, si un deportista sufre una fractura, pues se suele tratar, si no es de alto rendimiento y no tiene esa necesidad de premura o de tiempo, suele tratarse igual que el trabajador que se cae a una altura y sufre esa misma fractura. O sea, al fin y al cabo, hay conocimientos que desde el organismo, ¿no? Que al final
pues los puedes Claro, aplicar tanto a la medicina laboral como, pues, como a la medicina del deporte. claro, claro que sí. Tiene mucha parte común, ¿no? Claro que sí. Aparte, bueno, dentro de tu trabajo haces muchas pruebas de esfuerzo, Ujú, en la que, bueno, pues ha ido por ejemplo, todo el equipo del Badajoz, ¿no? Han ido ujú. muchísimos ciclistas, yo te he mandado gente para allá también. O sea que no sé si, porque yo creo que esto me surge a mí un poco ahora. Ujú. ¿Podrías explicar qué diferencia hay entre una prueba de esfuerzo médico-deportiva y cardiológica, que sería, yo diría, más estándar? Sí. Sí, bueno, pues está claro, ¿no? Hacia el deportista, o sea, hacia el paciente el que va dirigido es totalmente distinto. Entonces, cuando un cardiólogo hace una prueba de esfuerzo sin más, sin análisis de gases, el objetivo que busca simplemente es el descartar posibles arritmias o cardiopatía isquémica. Entonces, esta parte un poquito utiliza unos protocolos, utiliza unas velocidades y unas inclinaciones en la cinta de una determinada manera, unos protocolos distintos, ¿vale? Cuando yo hago una prueba de esfuerzo a un deportista, lo que buscamos no solo es ver que el corazón funciona correctamente, para descartar, por supuesto, esas arritmias o esos procesos isquémicos, sino también ver cómo funciona sometido a la máxima intensidad de ejercicio. Nos gusta y es necesario evaluar los umbrales ventilatorios, tanto umbral aeróbico como umbral anaeróbico, cuantificarle la capacidad funcional a través del VO2 max famoso, que siempre un poco lo hablamos y lo cuantificamos. En base a esos datos luego se pueden planificar los tramos de entrenamiento en base a frecuencia cardíaca. El deportista no se conforma solo con decirle que el corazón va bien. Eso es súper importante y es prioritario, porque yo soy médico, pero aparte hay información complementaria añadida que para el deportista es tremendamente útil y que un médico del deporte con la maquinaria necesaria sí que le puede reportar, ¿vale? En la ciudad, sinceramente, pruebas de esfuerzo con análisis de gases ventilatorios, pues es difícil acceder a ellas porque las maquinarias no están a disposición fácilmente. Maquinarias costosas y son escasos los centros que disponen de ellas. Y además del centro necesitas al profesional, con lo cual ya hablamos antes de la escasez de médicos del deporte. Entonces parece que todo se complica un poquito a la hora de la accesibilidad de los deportistas hacia ese tipo de pruebas, ¿no? Pero sí, por eso al final los equipos deportivos o los deportistas un poquito que buscan esos datos y buscan esa información terminan en nuestro círculo cercano porque tampoco tienen mucho más hacia donde mirar en la ciudad, ¿no? Y es verdad que para mí es una suerte poder trabajar con todo este tipo de grupos y de deportistas. Son ya bastantes años los que llevamos, por lo menos 6 años, por lo menos 7 con esto, y es verdad que puedo decir que, hombre, que han pasado por el centro en el que las desempeñamos pues muchos deportistas, sin ninguna duda. Claro, tú las pruebas las pasas allí en Traumasport, que desde aquí agradezco también el apoyo, ¿no? Saludo a Alejandro, no lo conozco en persona, pero lo he visto en redes alguna vez y bueno, y la verdad es que tener una relación así, a Carlos Aranda, igual, les mando un saludote también desde aquí. Magníficos compañeros, los dos. Claro, Sí, 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 allí es donde disponemos de la maquinaria y es donde, bueno, pues donde hacemos las pruebas de esfuerzo, un equipo también multidisciplinario y es donde lo hacemos, ¿no? Esta actividad es la que yo hago ahí fundamentalmente, bueno, aparte de estar en FEMAP, en la mutua, será un compañero mirando por aquí, pues también un saludo para ellos. Y la mutualidad de futbolistas también, ¿no? Que es donde atiendo deportistas, futbolistas lesionados. Pues sí, bueno, estas pruebas de esfuerzo sí que se hacen en Trauma Sport, donde está la Trauma Deport, es donde tenemos la maquinaria y es donde se hacen, tanto yo como Carlos, como el doctor Aranda, que es cardiólogo, pues quizás somos de las pocas personas en Badajoz que manejamos un poco ese tipo de maquinarias, de informaciones, de datos que luego se extrapolen para sacar conclusiones, etcétera. Pues es una rama bastante específica por eso, entonces, bueno, claro. pues, Claro, de ahí también la importancia cuando ya tienes la base y ya tú sabes que nosotros hacemos en Centro Fenómeno la famosa evaluación, ese estudio que tenemos tan protocolizado. Una vez que ya tenemos la evaluación y los resultados, es importante luego cuando ya se comienza un programa de actividad física,
el tener a ser posible, un equipo multidisciplinar y, de no ser así, pues intentar al menos pues que esa colaboración sea respetuosa y que sea colaborativa, como hemos hablado en algunas otras, iba a decir entrevistas o cafés virtuales que hemos tenido por aquí y tal, no charlas, ¿no? En plan informal, pero sí que se han hablado de cosas serias y que realmente creo que eso, quien tiene esa filosofía y esa mentalidad, siempre va a ir en positivo hacia el paciente, el cliente, ¿no? Este concepto está absolutamente claro y yo de aquí soy un arduo defensor del trabajo en equipo. Al final lo que queremos es lo mejor para el deportista, paciente deportista, y eso se consigue con la aportación específica de cada uno de los profesionales que están a su alrededor. Los egos personales deben de quedar a un lado y lo importante es el deportista, pues, para resolverle el problema o para darle la información necesaria para que mejore, ¿no? Al final, yo no curo a nadie, el médico no cura. El tejido lesionado es el que repara o el tendón es el que cambia su patrón fibrilar o la fractura es la que consolida. Yo lo único que tengo que intentar es por lo menos no ponerle trabas para que la fisiología haga su trabajo y se recupere el deportista, ¿no? Pero si yo hago un diagnóstico adecuado, por muy buen diagnóstico que yo haga, sin el trabajo del fisio, sin el trabajo del licenciado, del deporte luego, sin el trabajo del podólogo, del nutricionista o del psicólogo, pues no hacemos lo mejor para el paciente, por muy buen diagnóstico que haga, ¿no? Entonces, al final, hay que olvidarse de los egos, hay que trabajar en equipo y desde el respeto, cada uno desde su sitio, y al final el beneficio de todo eso principal es quien tiene que ser, que es el deportista, y ese es el que nos tiene que importar a todos, porque es por el que estamos ahí. Si yo no tengo deportistas que vienen a mi consulta o gente, en este caso, que haga deporte y requiera de mis servicios, no tiene mucho sentido, por mucho que yo pueda saber. Al final lo que hacemos es un servicio público y bueno, Claro. y así es, no hay otro enfoque. Si alguien piensa de otra manera, yo creo que no está en la onda de hoy en día, y desde luego en eso está clarísimo que lo adecuado es, y ya no está, a veces asimilamos todos estos profesionales al alto rendimiento. Muchas técnicas aparecen en el alto rendimiento, técnicas en este caso, muchos equipos pueden aparecer en alto rendimiento, pero luego se extrapolan a la sociedad en general, porque al final lo que es bueno para ellos es bueno para el resto de población general. Lo que pasa es que suele empezar este tipo de asuntos por el deporte de élite, que es donde se mueve más economía, y a partir de ahí un poco pues se va extrapolando a la población en general. Digamos que es lo mismo, pero llega un poco más tarde a la población en general. Pero por supuesto, para ellos. Claro, y algo más adaptado, ¿no? Seguramente, porque es necesario. Yo creo que una de las diferencias importantes entre el alto rendimiento y la población general no es más que el tiempo. En el alto rendimiento todo tiene que ir muy rápido, porque ese futbolista o ese deportista tiene que incorporarse cuanto antes a su actividad, pues porque se gana la vida con ello, pues porque al equipo le cuesta su sueldo muchísimo, le cuesta un sueldo muy alto, cada partido que se pierde, dinero que está. Entonces, todo eso hace que se juegue con mucho premura de tiempo, ¿eh? Sin embargo, la población general, pues no hay esa premura de tiempo habitualmente. Entonces, se trabaja desde un punto de vista más tranquilo en ese aspecto, y a la vez es más saludable para el deportista también, porque el alto rendimiento no es saludable. Esto lo tenemos cada día más claro. Las horas y horas y horas de entreno, de repetición, la falta de descanso, la presión, todo esto son factores que no facilitan que el deporte sea saludable a ese nivel. Lo que pasa es que, bueno, son profesionales de su trabajo y tienen que hacerlo, y así es, ¿no? Claro, lo mismo pasa con las distintas fases, ¿no? Tú cuando prescribes ejercicio lo estás haciendo en pro de un programa, digamos, protegido en cuanto a prevención de lesiones, para que todo ese proceso hasta conseguir el objetivo sea lo más seguro, o que esté lo más garantizado posible. No obstante, surgen imprevistos, surgen rupturas del propio programa, molestias, lesiones, algún traumatismo, pero ya puede decirse que es un poco circunstancial, porque si el programa se hace bien desde una base,
se supone y se entiende que a lo largo del tiempo y con esas supervisiones va a ir todo más o menos bien. Mira, pero en mi experiencia, la verdad que el punto de partida, los médicos del deporte lo tenemos clarísimo. El punto de partida de cualquier actividad de prescripción de ejercicio físico está en el reconocimiento médico. Yo si no tengo a ese deportista, no tengo ocasión de verlo, de poder explorarlo, de hacerle una historia clínica, unos antecedentes personales, familiares, deportivos, que me cuente qué sensaciones tiene, hacerle un electrocardiograma de reposo, una exploración física, yo no puedo prescribir un ejercicio, digamos, adverso, individualizado, minimizando riesgos. Si yo dispongo de esa información, a partir de ahí sí que puedo prescribir el ejercicio. Y el ejercicio se prescribe de manera individualizada, porque ningún sujeto, ningún individuo es igual que otro. La necesidad que tiene un sujeto no es la que tiene otro. Y eso hay que valorarlo. Las tablas de ejercicio que se habla, mándame una tabla, hazme una tabla de ejercicio, no. Eso no, esas píldoras no son así. El ejercicio se prescribe de manera individualizada. Y la necesidad que tiene el sujeto el viernes, día 13 de abril, puede variar al día 25 en una semana. Y para eso están los profesionales, para ir modulando, ir graduando. No vale una misma tabla rígida para todo. Y el propio deportista que tiene un objetivo en mayo, quizá en junio ya tiene otro. Y hay que variar toda la planificación, etcétera. Entonces, el punto de partida está claro, el reconocimiento médico es fundamental. Y a partir de ahí se prescribe el ejercicio. Bajo mi punto de vista, ¿quién debe de diseñar ese plan de ejercicio? ¿Quién debe de implantarlo, de acompañar al deportista en todo eso? Pues el licenciado en ciencias del deporte es el profesional indicado para desarrollar esos planes de ejercicio y acompañar a los deportistas en eso. Si el deportista está lesionado, en ese caso, si está lesionado, entiendo que es el fisioterapeuta el que, hasta que la parte de salud, digamos, o el tejido no repare correctamente, es el fisioterapeuta el que acompaña a ese deportista. Y en el momento que ese tejido ha reparado convenientemente y ya el deportista podría empezar a reproducir el gesto deportivo que él hace, ya esa reproducción de ese gesto específico es donde entraría el redactador o el licenciado de nuevo, ¿no? Entonces, ese equipo multidisciplinar está entrelazado y debe estar interconectado. Y no hay que poner barreras rígidas ni paredes entre unos y otros, sino hay que entenderlo como una cadena entrelazada. Si lo que te hablaba antes, de ese deportista yo puedo prescribir el ejercicio y empieza a hacerlo, se lesiona, bueno, viene, hay un diagnóstico, luego el fisioterapeuta trabaja con él, medidas físicas, con medidas manuales, con lo que él entienda conveniente, con comunicación siempre con el médico. Y cuando el deportista ya, vamos dándole el alta clínica, digamos, empieza a reproducir gestos deportivos específicos en la sala de entrenamiento ya con el redactador. E incluso puede ocurrir que en una misma sesión, pongo de 1 hora por poner un tiempo, haga media hora con el fisio y la otra media con el redactador el mismo día y no pasa absolutamente nada. Ninguno se está pisando a competencias, ninguno está intentando poner su sapiencia por encima del otro, sino los dos están trabajando juntos para que el deportista mejore. Y a lo mejor yo he hecho el diagnóstico correcto, el fisio su labor magnífica, el redactador también. ¿Y si hay una mala distribución de cargas y era una mala pisada lo que provocaba eso? Entra el podólogo. ¿Y si es que tenía sobrepeso y necesitaba una dieta específica? Entra el nutricionista. O sea, al final, entre todos tenemos que intentar que el deportista mejore. Y mi éxito será si el deportista no entra por la puerta con la misma lesión. El deportista me puede entrar una vez con una lesión. Y yo tengo que intentar poner los medios y entre todo el trabajo en equipo para sacarlo adelante. Pero yo no lo quiero ver entrar por la puerta con esa misma lesión. No quiero recaída. Ese es mi fallo. Puede venir con otra lesión o con otra historia que haya surgido. Pero si recae, es que algo no hicimos bien el equipo. Y ya no digo yo porque, bueno, quizá el médico en ese sentido es como el que está más en la punta, ¿no? Como el director de orquesta. Pero es de todos, la responsabilidad es de todos, ¿no? Eso quiere decir que no hemos hecho el trabajo entre todos bien, hay que darle una vuelta. Y así es como hay que entenderlo, bajo mi punto de vista, y así es como tratamos de entenderlo. Por ahí va la pregunta. O sea que, vamos, ha quedado clarísimo. Y el que no lo tenga claro ya, malamente, porque si es que es muy sencillo. Es cuestión de tener una mentalidad abierta
y de colaborar unos con los otros. Si es que donde, lo decíamos el otro día, donde termina lo mío, empieza lo tuyo. A lo mejor se puede solapar en ciertos aspectos, pero no pasa nada. Bueno, pues si tú tienes claro que lo vas a hacer tú, pues ya está, lo haces tú, no pasa nada. Y con otro profesional será de otra manera. Pero al final es cierto que esa red queda así y si está bien entrelazada, como bien tú dices, desde luego va a ser en beneficio del deportista. Sí. Yo creo que la ventaja de trabajar en equipo multidisciplinar cuando estás en un mismo centro está en que estas conversaciones quizás las tienes una vez y a partir de ahí ya todos conocen lo que deben de hacer y va todo más fluido. No hay que entrar de nuevo en ciertas competencias o no y demás. Y después también ya conoces, ¿no?, el trabajo de los compañeros, sabes cómo lo hacen. Yo aprendo muchísimo de vosotros y ellos de mí y así nos retroalimentamos y así se funciona, ¿no? Yo aprendo de los fisioterapeutas, aprendo de los licenciados cada día, pues porque cada uno sabe más de lo que hace a diario y así es como avanzamos y como nos hacemos mejores profesionales, ¿no? Pero al final, yo quiero ser un buen profesional al final para que el deportista esté mejor atendido. Es que el que gana al final es el deportista. Si claro, no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Si es que es tontería discutir, ¿verdad? O sea que, la verdad es que perder un tiempo inútil. Se pierde tiempo y perjudica al paciente o al cliente, dependiendo de... Si tú tienes un cliente, un deportista que entra en tu sala y se lesiona y no le da solución y sale de allí lesionado y cuando vuelve otra vez y al final es un cliente, un deportista que no vuelve a tu sala y eso tú no quieres que ocurra, ¿no? Primero porque jugamos con la salud de las personas, que es lo más importante, y luego porque necesitas que tus usuarios pues, estén contigo, ¿no? Pues yo igual, si yo no le resuelvo un problema a un deportista, ese deportista no va a volver a mi consulta, ¿no? Entonces a mí me interesa que todos lo hagamos bien para que él vuelva cuando tenga una necesidad, ¿no? Efectivamente, esa es la filosofía. Pues para el que no lo sepa, Gonzalo es también, o al menos lo fue, un deportista de AUPA, ¿eh? Y con un palmarés importante, yo ya no me acuerdo, pero lo que sí sé, que en el mundo del pádel el título más importante que ha obtenido fue en el 2008, junto con José Antonio García Diestro. Me vas equivocando si me vas corrigiendo si me equivoco, ¿vale? Y consiguió el campeonato de Extremadura absoluto, ¿no? Categoría absoluta. Sí, en aquel año. Hasta el punto de, incluso, no sé si sería el mismo año o en otra época, de impartir un clinic. Eso es una especie de curso intensivo, ¿no? Bueno, era una actividad de promoción con un profesional que venía y demás. Pues sí, ese profesional fue Cristian Gutiérrez, que es tricampeón del mundo de pádel y varias veces campeón del mundo por selecciones con Argentina. O sea, casi nada. Y bueno, digo esto primero porque me apetece, porque creo que no está de más y porque además es importante que la gente sepa que Gonzalo tiene esa experiencia deportiva a nivel de competición porque así él también conoce esas sensaciones extremas en el cuerpo, que el cuerpo soporta, que no es ninguna tontería, y se puede llegar a identificar y a empatizar más con el paciente cuando tiene algunas sensaciones o alguna... No sé si me equivoco, Gonzalo, pero al final yo creo que te facilita un poco el tema, ¿no? El médico del deporte, el perfil del médico del deporte, un tipo que hace medicina y al final opta por la especialidad de medicina del deporte en lugar de otra, habitualmente es porque ha sido un tío que ha hecho deporte. Es raro ver a médicos del deporte que no han sido amantes del deporte o practicantes del deporte. Porque cuando uno es chiquitito y quiere hacer medicina, habitualmente quiere ser cardiólogo, como mi compañero que está escribiendo por ahí, el doctor Aranda, o quiere ser cirujano, o quiere ser traumatólogo. Bueno, médico del deporte es difícil que quiera ser. Si quiere ser médico del deporte, habitualmente es porque ha sido deportista y al final une un poco sus dos pasiones, pues la medicina del deporte. Digamos que le permite estar cerca de los deportistas, cerca de las competiciones un poco, y con la humildad suficiente, porque al final el deportista es el que tiene que ser el protagonista, no el médico del deporte, pero comparte ese mundo de equipo, puede estar cerca de eso, ¿no? Entonces, pues sí, yo soy uno más, médico del deporte más, como tantos que han sido deportistas y al final pues se han dedicado también a la medicina deportiva. Pero sí, el lenguaje del deporte, pues lo entiendo más que alguien que no lo haya hecho, ¿no? Eso está claro.
un deportista volvemos a lo mismo, ¿no? Un deportista, no, si un deportista va al médico porque tiene un problema y le habla de, es que tengo ahora el macrociclo, el mesociclo, el microciclo, y el médico se le queda con cara de póker en ese sentido, pues el deportista rápidamente lo caza al vuelo, ¿no? El deportista sabe perfectamente cuando hablamos un lenguaje común y cuando no. Entonces, eso el médico del deporte pues no ocurre, ¿no? Tiene una formación específica para que se entable una conversación en unos términos similares a los deportivos, ¿no? Si el deportista te habla de umbrales aeróbicos, anaeróbicos y tal, y el médico no tiene ni idea de eso, pues en ese sentido no le genera confianza, ¿no? Pero un deportista no va a volver a ese perfil de colegiado, ¿no? Buscará otro. Y a lo mejor incluso no busca a un médico porque ya le ha decepcionado un poco el facultativo. Empieza a buscar a lo mejor por un fisioterapeuta u otro profesional de primeras que quizá el deportista entiende que empatiza mejor con él, ¿no? Y se salta ciertas escalas quizás pues porque ahí hemos fallado nosotros como colectivo. Teníamos que haber sido capaces de estar más cerca de los deportistas, ¿no? Para que no vayan a otro colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en eso estamos. El médico del deporte es un médico que ha hecho deporte habitualmente y que conoce el deporte y conoce el ámbito del deportista y está para ayudar al deportista sin ninguna duda. Claro que sí, qué importante es esa figura. Debes estar orgulloso. Bueno, mira, empezamos en su día, bueno, pues ya te digo, empezamos pues como empezamos, tú lo sabes, pues poquito a poquito, médicos jóvenes, Alejandro igual, somos médicos todos bastante jóvenes los que estamos en el grupo, en el equipo multidisciplinar, nos apasiona lo que hacemos y bueno, y cada vez pues intentamos hacerlo mejor y con la experiencia, con los años poco a poco, pues vamos dándole un sentido a todo esto y nada, ya está. En mis años de pádel, pues sí, me encantan, me encantaron, los viví con muchísima pasión, le dedicaba muchas horas, viajaba, jugaba torneos, hice muchos amigos, muchas amistades y bueno, ahora tocan años de medicina deportiva y nada, contento igualmente. ¿Sigues jugando al pádel o no? No juego a pádel. La verdad es que ahora cuando hago algo de deporte siempre hago más deporte aeróbico, de salir a trotar un rato por la ciudad y trabajo de fuerza específico, pero más en sala, más estiramiento, pero no hago pádel. La verdad que eso lo tengo un poquito aparcado. Quizás es algo que cuando tenga o disponga de más tiempo, porque al final entre que vas al club, juega, luego tal y vuelve, al final inviertes más tiempo y una rutina de fuerza o un poco de aeróbico lo hago en media hora y bueno, quizás por ahí pues lo tengo un poquito aparcado, pero tengo que retomar, a ver si los niños crecen y vamos al club. Sí, que ahora estás atareado. Atareado. Ahora además lo que toca es estar en casa y bueno, tirando por esa vía, ¿cómo aconsejas que debiéramos llevar el confinamiento? Claro. Pues mira, lo que está claro es que el confinamiento no es una excusa para que el ejercicio físico se lleve a cabo. O sea, está clarísimo que es innecesario hacer ejercicio físico durante el confinamiento. Obviamente, dependiendo de dónde estés confinado, de las características de tu domicilio, de tu casa, pues podrás hacer rutinas de ejercicio con un componente aeróbico si es que dispones de espacio para ello, o tendrás que enfocar más las rutinas hacia entrenamiento de fuerza o entrenamiento de flexibilidad. Eso ya un poquito depende, ¿no? del domicilio que tenga. Lo que no nos podemos permitir es que pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, con otro tipo de patología, que el ejercicio físico es fundamental para ellos, pues se vea truncado, parado por el confinamiento. Tienen que seguirlo haciendo. ¿Cómo lo hacen? Pues hay que ser un poquito imaginativo, ¿no? Si tengo que hacer trabajo de fuerza y no tengo mancuernas en casa, pues tener que buscarme un peso similar y hacerlo. Pues una caja de leche, siempre hablamos, una caja de leche, algo que se pueda asir con facilidad, siendo siempre prudentes, empezando por poco peso, más que pesos grandes y bueno, pues hay que hacer el ejercicio. Yo te diría que sobre todo en pacientes o en deportistas un poquito más de 45, 50 hacia arriba, que tengo que escoger entre qué dejo de hacer porque a lo mejor no tengo ese espacio, esa disponibilidad de tiempo,
La fuerza es lo que no dejaría de trabajar. La fuerza es fundamental. Si hay un tono muscular adecuado, los ejercicios de fuerza son súper importantes porque al final generan también el mayor equilibrio y en el envejecimiento activo pues nos mantienen pues mucho más, digamos, activos y no necesitamos tanto que nos ayuden. Entonces, la fuerza hay que trabajarla siempre y es súper importante. Si se puede y tienes una práctica en casa o un ergómetro de otro tipo y puedes hacer un poquito de aeróbico, pues magnífico. Si tienes más recursos, pues TRX, estás acostumbrado a eso, pues estupendo. Pero si no lo tienes, busca un elemento para poder trabajar la fuerza, que es muy importante. Y lo que siempre hay que intentar también es hacerlo con un poquito de sentido común. Si yo no he hecho deporte hasta ahora, hasta el confinamiento, porque no tenía tiempo o lo que sea, y ahora me veo que tengo exceso de tiempo y empiezo a plantear sesiones mañana y tarde, ejercicios con rebote, empiezo a hacer ejercicios de zumba, de no sé cuánto, que veo en la tele, pues al final hay lesiones. Ahí ya he visto diferentes imágenes publicadas en redes sociales de compañeros radiólogos, un poco para advertir, con fracturas de estrés provocadas por personas que hacen doble sesión de entrenamiento donde no hacían nada y pues tienen una fractura. Es que hacer deporte es sano, pero con un poquito de sentido común, si alguien te lo prescribe. Si ahora empezamos a ver en la tele, empezamos a doblar sesiones de entrenamiento y pues, corremos riesgo, ¿no? Claro. Sentido común y... Sí, nosotros eso tenemos, a nuestros clientes los tenemos concienciados en nuestro centro, en Centro Fenómeno. De hecho, bueno, tú sabes, ¿no?, que antes se hablaba de que era muy importante más el ejercicio aeróbico que la fuerza y las investigaciones al final han dado la razón a que la fuerza es más importante y por consiguiente va a ser, es que además es así, la musculatura como fábrica química es la que va a regular todo el organismo y por tanto es lo que más hay que trabajar. Así pues, nosotros allí pues hacemos mucho hincapié porque tú sabes que, sobre todo las chicas, oye, pero es que yo no me quiero poner así o asado. Si es que eso es muy complicado. Si es que lo que vamos a conseguir es tonificar. Si queremos hipertrofiar, se necesitan otras medidas y un entrenamiento muy exigente, una dieta no solamente equilibrada, sino también muy estricta y claro. Entonces, todos los aspectos son complementarios. O sea, realmente el aeróbico complementario de la fuerza, de la flexibilidad, hay que trabajarlo todo si se puede, ¿no? Yo simplemente un poco he puesto por delante que si tengo que quedarme con algo en el confinamiento, me quedo con el trabajo de fuerza, es lo que no debo de prescindir, ¿no?, de ello. Pero al final todo hay que trabajarlo. A veces cuando planteamos pérdidas de peso o gente que lo que quiere es verse mejor y perder peso y tal, siempre piensa en el deporte aeróbico. Y hay que entender que si tú consigues incrementar la fuerza e incrementa la cantidad de fibras musculares, hipertrofias un poquito, ese músculo que tú estás generando, esas nuevas fibras que estás creando, consumen recursos, consumen kilocalorías, con lo cual luego tu metabolismo basal es más alto y vas a poder mantener el peso con más facilidad o incluso bajar de peso y aparte reduces la grasa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertas corrientes antiguas un poco que están ahí de hace años que hay que irlas un poco modificando y adaptando, ¿no? Porque al final, pues, la evidencia científica es la que nos marca el camino. Por tanto, en las salas como las vuestras, desde luego, es muy importante trabajar la fuerza. La fuerza es de lo que hay que trabajar supervisado, yo creo, es fundamental, porque al final, salir a caminar, hacer un poco aeróbico, a lo mejor, bueno, pues con menos supervisión hay menos riesgo. Pero desde luego el trabajo de fuerza, los ejercicios y demás, si no los haces convenientemente, si no están bien pautados, bien prescritos, se corre mucho más riesgo para la salud, sin ninguna duda. Sí, claro, y al final esa combinación es súper importante, o sea, como base la fuerza y luego pues no descuidar la parte aeróbica y la parte de flexibilidad, lógicamente. Entonces, de todas maneras, para ver que algo de lo que estoy absolutamente de acuerdo, y vuestra sala lo tiene, la Rocasport también y demás, pero al final lo que hay que hacer es cuantificar, hay que medir. Lo que no se mide hoy en día no existe. O sea, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, necesitas medir, tienes que cuantificar. Hay que utilizar los sensores de frecuencia cardíaca para medir la frecuencia cardíaca.
hay que medir, hay que cuantificar las cosas. Y a partir de ahí vemos cómo responde el organismo a esas medidas y podemos tomar decisiones. Si un sujeto sale y sale y sale a correr y nunca utiliza frecuencia cardíaca, no tiene ese feedback. Yo agradezco mucho cuando viene un deportista a mi consulta y me dice, no, es que siempre voy, cuando voy a 10 kilómetros por hora, tengo una frecuencia cardíaca X, y ayer pues noté que me agobiaba y cuando iba a esa velocidad de siempre, tengo ya una frecuencia cardíaca mucho más alta. Bueno, si me aporta datos, si medimos cosas, podemos ponerle solución, pero si son solo sensaciones, los deportistas profesionales solo con sensaciones ya conocen muy bien cómo están, porque son tantas las horas de entreno, eso se lo da la experiencia, ¿vale? Aún así no está de más tener frecuencia cardíaca, pero bueno. Pero el deportista amateur hay que medir mucho más. Es mucho más importante medir los deportistas cuanto más inexpertos son, porque esas sensaciones pueden ser equívocas. Entonces, bueno, yo creo que medir es fundamental y las salas que lo hagan así son salas mucho más seguras y son salas en las que yo siempre apoyaré porque creo que es un método mucho más fiable. Claro, nosotros no solamente, y lo has comentado porque nos conoces, no solamente esa monitorización está a la vista, nosotros proyectamos y se ven todas las constantes, la frecuencia cardíaca, efectos de entrenamiento, la zona, las calorías, etcétera, etcétera, sino que además podemos emitir informes siempre analizamos, pero si pasa cualquier cosa, lo analizamos con más razón todavía y podemos emitir un informe con esos gráficos que en tu caso pues puedes hacer una lectura perfectamente válida para poder reconocer si ahí ha pasado algo y ya el facultativo, en este caso tu figura, pues va a ser la que va a tomar medidas en el asunto, ¿no? Es fundamental, desde luego. Y siguiendo un poco por este tema, ¿qué precauciones deberíamos tomar cuando comencemos a hacer ejercicio después del confinamiento? Porque ya has dado un poco la idea, pero después, cuando salgamos de casa, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Mira, hay que entender, cuando uno hace deporte, a nivel cardiopulmonar ocurren cambios, eso está claro. No es lo mismo estar en reposo que estar en situación de ejercicio. Pero igual que el corazón, cuando empezamos a hacer deporte, la frecuencia cardíaca aumenta, el volumen sistólico aumenta, el gasto cardíaco aumenta con ello, hay que entender que la ventilación pulmonar también aumenta. Entonces, si yo en reposo muevo en torno a 5 litros de aire por minuto, los deportistas entrenados pueden llegar a mover 150, 180 o hasta 200 litros por minuto. Eso quiere decir que las inhalaciones y las exhalaciones, las inspiraciones y las expiraciones, para dar movimiento a toda esa cantidad de ese flujo de aire, van a ser más potentes. Esas partículas van a quedar en el aire más lejos y también las inspiraciones van a conseguir atraer partículas de otros desde más lejos. Entonces, nosotros recomendamos mínimo, si en reposo se recomiendan como unos 2 metros de distancia, yo en ejercicio diría que en vertical, o sea, si yo llevo a alguien en una línea recta adelante, deberíamos de guardar una distancia mínima de 6 metros. Por tanto, ahora cuando salgamos a correr, deberíamos de guardar una distancia mínima entre nosotros de unos 6 metros vertical, me refiero como mínimo. De frente. De frente. Sí. Yo entiendo que eso es como mínimo seguro. ¿Dónde debo de ir? Pues donde yo considere que no voy a tener personas o muchas personas a esa distancia. Entonces eso ya es sentido común de cada uno de ver dónde pueden reunir esas condiciones, ¿no? Y quizá ahora lo individual no debe de ser prioritario con lo colectivo. Es decir, si yo voy por el puente y hay poco espacio para pasar y hay uno delante que va a un ritmo menor que yo, pues si conozco que tengo que guardar unos 6 metros, pues voy a ser un poquito razonable y voy a disminuir mi intensidad de ejercicio, aunque tenga muchas ganas de hacer ahora, y voy a intentar respetar esa distancia. Y cuando haya un espacio más abierto, pues ya lo adelantaré por otro lado, ¿no? Eso un poco en cuanto a la distancia recomendada. Y luego a la intensidad, pues hay que entender, tanto en volumen como intensidad, que si hemos estado parados 40 o 40 y tantos días que llevamos, no podemos intentar ahora salir a hacer ejercicio físico a la misma intensidad que hacíamos antes del confinamiento. Hay que ser prudentes. Ahora hay que empezar a reentrenar otra vez el cuerpo. Se está hablando que los futbolistas ahora tienen que hacer una especie de, cuando les permita volver a los entrenamientos,
de pretemporada de nuevo. Si un deportista de élite tiene que empezar a hacer pretemporada ahora, no vamos a ir nosotros, que somos aficionados, y nos vamos a querer poner a la misma intensidad que antes del confinamiento, ¿no? Entonces, lo razonable es que empecemos de menos a más, que nos quedemos con un poquito de ganas para el día siguiente y que establezcamos rutinas de nuevo, ganemos otra vez esa rutina y vayamos poco a poco, sumando sensaciones buenas sin lesionarnos para poder seguirlo haciendo, que es lo que nos gusta, ¿no? Y es lo que... Entonces, bueno, esas son un poquito las recomendaciones generales, ¿no? Depende de la responsabilidad social de todos que no se incrementen los casos ahora cuando empecemos a hacer deporte y nos sigan permitiendo hacerlo, ¿no? A mayor escala. Siempre, de momento, deporte individual. Así que... Has hablado de la distancia que tú recomiendas, que serían 6 metros si viene una persona de frente. Si viene una persona de frente, pues intentar apartarse. Mínimo, mi recomendación es que hay que entender que si en el aire tiene que haber una distancia mínima de 6 metros entre sujetos para que las partículas no las inhalen. Pero yo voy a que eso es de frente, pero si vas detrás y vas a adelantar, te estás comiendo la estela de su... No sé si me explico. Sí, pero eso hay que entender que si guardas siempre esos 6 metros, por lo menos, en ese tiempo, al menos, vale, las partículas no estén tan concentradas. Luego, vale. pues también entran los mecanismos de barrera, los EPI, que podamos pues, intentar evitar el contacto físico, por supuesto, intentar no tocar materiales que hayan podido tocar otras personas previamente. Y con respecto a las máscaras, pues es complicado, porque hacer ejercicio físico con una máscara, como tú comprenderás, es difícil. A lo mejor puedo intentar renunciar a la intensidad y conformarme con un trote muy, muy suave, simplemente por el mero hecho de poder salir y hacerlo con una máscara, aunque sea muy, muy incómodo, pero bajando mucho la intensidad. Bueno, eso también relaja, ¿no? Baja tensiones y quita grasa. Claro. Lo que hay que entender es que estamos en un periodo excepcional. Y como es excepcional, hay que buscar soluciones excepcionales y la solución no la sabemos ninguno porque esto es algo nuevo. Entonces, las recomendaciones las iremos adaptando nuevamente, ¿no? Pero las recomendaciones a día de hoy son esas. Pues yo creo que bajar intensidades, respetar distancias de seguridad y utilizar equipos de protección individual. Es que otra no nos queda. Conformarnos con el hecho de poder salir, de poder ponernos esas zapatillas y empezar a hacer algo de nuevo, o coger esa bicicleta y empezar a hacer algo, ir a sitios donde no haya mucha concentración de gente y respetar los horarios que nos imponga desde el gobierno y demás, y la consejería, y ser responsables, porque si no, vamos a tardar más tiempo en poder volver a hacerlo. Sí, sobre todo la responsabilidad, yo creo que sobre todo individual, que cada uno sea responsable de lo que está pasando y de cómo actuar y de cómo relacionarte, ¿no? O sea, que está clarísimo. Sí, al final es una cosa de todos. Bueno, pues yo pasaría ya a la parte de preguntas. Yo sé que nos está escuchando mucha gente, han estado escribiendo por ahí y saludando y tal. Pues si aprovechad porque esto es un momento, bueno, único. No. A ver, buena recomendación, la distancia de seguridad es muy importante, de Bárbara, claro que sí, es importantísimo. Pues vamos esperando a ver si alguien comenta algo. Mientras, como siempre, voy recordando a hacer deporte, como ya hemos comentado, de forma segura. Ahora que estamos en casa, pues sin ninguna duda hay que hacerlo con las recomendaciones de nuestro doctor y seguir, pues, si seguimos algún canal, alguna red social, asegurarnos que sean expertos, que sean profesionales, no sobrepasarnos. Ya habéis oído que tiene que ser con un poco de precaución y de cabeza, seamos deportistas o no. Y bueno, en nuestro caso tenemos nuestros propios canales de Centro Fenómeno, en este caso YouTube, que están todos los entrenamientos grabados. Estamos en el Facebook, en Instagram, en fin, estás pendiente porque seguramente haya alguna otra entrevista y además, llegado el momento también pondremos noticias e información sobre la reapertura de nuestro centro que parece ser que se acerca, ¿no? O sea que a ver si hay suerte y porque estamos deseando de abrir y de vernos las caras y de retomar la actividad. Bueno, si no hay ninguna pregunta, faltan 10 minutos para los aplausos.
O sea que de momento vamos con tiempo. A ver, dice Ana León, todo muy bien explicado. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad Bueno, es que se sí. hace se hace lo que se puede. Pero bueno, siempre cuando se habla de medicina deportiva, pues que es fácil, porque es lo que he estudiado, es lo que hemos hablado, es lo que hablo cada día. Entonces, eso al final yo creo que facilita mucho la comunicación, ¿no? Cuando uno habla de lo que cada día hace, pues es mucho más sencillo. Así que, bueno, Pues la verdad es que sí. agradece los comentarios que Sí, veo Pilar que veo por Grajera aquí. me queda clarísimo, además de un gran profesional, sentido común es primordial. Bueno, pues parece que ha quedado todo súper claro. Pues, no sé, vamos cerrando. Si quieres algo, tienes algo que añadir y si no, pues vamos Nada, nada, cerrando ya. nada, daros las gracias como siempre. Y nada, que yo creo que lo más importante un poquito de esta charla es, pues eso, las medidas con respecto al confinamiento ahora cuando salgamos, que marquemos la distancia de seguridad, que utilicemos un poquito los EPI, que renunciemos a querer hacer nuestra actividad al mismo nivel que antes, simplemente un poco por el hecho de la responsabilidad social para seguir haciendo ese deporte que nos parece que van a dejarnos ya. Y bueno, que como mensaje, que el trabajo en equipo es fundamental, que los egos queden a un lado, que se respeten las competencias y el trabajo en equipo es lo mejor para el deportista, que al final es el protagonista principal y hay que entenderlo así. Yo con Carlos, yo aprendo de Carlos, del cardiólogo, cada día cuando él me explica hallazgos de sus ecocardios o él entiendo que algo aprendió de mí con respecto también a las pruebas de esfuerzo con análisis de gases que eran menos frecuentes en su ámbito. En fin, todos aprendemos de todo. Yo aprendo del traumatólogo, de Alejandro, de Tomás, del oficio, de todo. O sea, que todos aprendemos de todo, lo importante es el deportista y si no se entiende así, pues yo pienso que estamos en una onda que no es la que no es la que nos toca hoy en día. Se necesita unidad, sin ninguna duda. Sí, es verdad. Fenomenal, Gonzalo. Pues muchísimas gracias Nada, por gracias a vosotros. asistir. Yo creo que ha sido muy, no sé cómo llamarlo, instructiva o no sé cómo decir, pero la verdad es que espero que todo el mundo haya tomado nota porque la verdad es que invitados así merecen la pena. Muchas Se gracias, ha pasado Gonzalo. el tiempo volando. Nada, La verdad es que no me da sí. ni cuenta y que llevamos casi una hora hablando. Tengo palique de sobra. Pues nada, un abrazo muy Bueno, fuerte. Espero verte pronto en persona y nada, igualmente. a ver qué tal se nos da después del confinamiento. Esperemos que llegue pronto la salida a la libertad, ¿vale? Esperemos que sí. Venga, Venga, un abrazo. un Gracias por abrazo todo. Hasta a luego. vosotros. Adiós. Hasta Adiós. luego. Adiós.